dijo que ella tenía una productora de modelos triple X. Y yo pensaba simplemente en mi mamá con su tumor. Así que accedí. Al tiempo me entero que estaba embarazada. Ándale. Y yo recuerdo a este caballero estar en una de las escenas. Entonces, discúlpeme, doctora Polo, pero este hombre podría ser el padre de la criatura que tuve yo en el 7º mes. ¿Y la niña? No la acepto. Pero ¿cómo no puedes querer esta divinidad? No quiero ver. El muchachito viendo televisión, masturbándose. Pero delante de todo el mundo. Es que ella no entiende que el niño tiene una condición especial, doctora. Él tiene un autismo. ¡Ay! Pero nosotros ni siquiera sabemos el nivel, doctor. Yo digo que lo tiene muy alto. Creo que el autismo de él es leve. ¿Leve? Aunque sí, ¿Leve? como no. Le falta la verruga, el cono y la escoba, porque se va volando. Es una bruja. Tú lo que quieres es que yo lo mande como un saco de papa para Venezuela. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La escritora norteamericana Anna Quindlen dijo: un bebé es un claro mensaje que tus prioridades han cambiado. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Y sí que lo es. El problema es que no todo el mundo se da cuenta. Así que vamos a ver cómo esto se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Yo creí que las madres que abandonaban a sus hijos eran malas. Pero en mi caso, la vida me ha obligado a hacerlo. Esto es un problema de plata. La niña no le dio el billete que ella esperaba y por eso ahora no la quiere. Yo no tengo por qué cargar con la hija de la pobre. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Polo. Bárbara, tú eres la demandante de este caso. Sí, doctora Polo. Descríbeme quién es Ana, por qué la demandas y qué pides para resolver esta situación. Bueno, yo estoy aquí para demandarla a la señorita Ana, aquí presente, por la suma de $22.000. Específicamente por la filmación de una película triple X. Y más precisamente en un estado de embarazo, doctora Polo. La situación es la siguiente. Yo soy argentina. Terminé en este país por una cuestión económica. En mi país, mi mamá se encontraba muy enferma. Mi mamá tenía un tumor cerebral y me dijeron que la única solución que había era realizarle una operación, pero esa operación salía $26.000. Yo estoy casada y mi esposo está allá. Es el que se encarga de mi mamá, el que la viene cuidando desde hace tanto tiempo, que me cuida a mí también. Pero la única solución que yo tenía era venirme aquí. Y bueno, en ese momento pensé, con una visa estudiantil, puedo venir acá, realizar alguna... trabajo, le ayudé. ¡Ay, basta, por favor! Espérate un momento, deja que ella termine su demanda, por favor. Por favor, doctora Polo, Continúa. Yo me vine a este país y dije... Viniste con una visa de estudiante. Sí, sí. Pero bueno, porque en realidad mi idea era profesionalizarme, mejorar y de paso hacer changas. A mí me habían dicho que acá en Estados Unidos las changas que consiguiera, por pocas que fueran, iba a poder ayudar a mi mamá. O sea, que ibas a poder conseguir algún trabajito para conseguir dinero y ayudar a tu mamá con su operación. Bueno, pero en Argentina tal vez el valor del dinero es otro y en ese momento creí que era lo mejor. Ok. Así que me vine para aquí, con un brazo atrás, uno adelante, y creí que iba a conseguir changas. De repente me doy cuenta que no conseguía nada, no sabía qué hacer, no sabía dónde ir, me quedé sin techo, no tenía con qué pagar mi comida, y la conozco a Ana. En ese momento era una simple compañera, estudiante, compañerita mía, indefensa. Ay, Simplemente me dijo
que ella tenía una productora de modelos, que hacía cuestiones de modelaje y que le encantaba mi pelo, que le encantaba mi figura, que daba con el perfil, que cuando necesitara el dinero que hiciera alguna producción con ella. Yo en el primer momento no accedí, pero cuando ya vi que iba un mes viviendo en la casa de ella, un mes que me estaba dando de comer, le dije, bueno, sí, voy a ir. Pero vamos, niñas, ¿qué crees? ¿Que No me esto es interrumpas, gratis? por favor, porque es muy importante. Aquí nada es gratis, Disculpe, aquí no se doctora vive Polo. del bien. Pero no, ya, por favor. Ella lo está diciendo que al mes de estar en tu casa se sintió mal, Sí. que tú la estabas manteniendo. Ya, escucha para que no interrumpas. Me sentí mal porque ella me estaba dando el techo, me estaba dando la comida. Ok, y accediste a ir al modelaje, pero tú sabías Accedí. que era modelaje, era modelaje. Ella me dijo, lleva simplemente una bikini. Ok, Entonces, cuando yo llegué, empiezo a ver mucha gente completamente desnuda y teniendo sexo, escenas sexuales, entre dos personas, más. En ese momento dije, bueno, me voy, pero ya estaba ahí. Y ella me dijo, hace un mes estás viviendo en mi casa, yo te estoy dando de comer, ¿qué te pensás que todo es gratis? Etcétera, Claro, mija, etcétera. ¿qué cree? Por eso tuve que acceder. ok. Y yo pensaba simplemente en mi mamá, con su tumor, que ya estaba quedando prácticamente ciega y que el tiempo corría. Ok. Y pensaba en mi esposo también, porque no sabía cómo iba a contarle esa situación. Así que accedí. Filmé unas escenas y la verdad es que fue muy violento, muy violento. Ese día creo que fue uno de los peores días de mi vida. Ay, pero cuando tenías la plata ahí, si no decías eso. Bueno, me pagaron bien, sí. Me pagaron por la filmación de una película $3.000. Ok. Ese dinero todo se lo envié a mi esposo y a mi mamá. En ese momento, bueno, yo creí que era normal, que podía suceder, pero me preocupé porque durante la grabación se rompieron 4 condones. Accidentes 4. que suelen pasar 4. en cualquier momento. Pero estaban podridos, estaban No, para usados. nada. Doctora Polo, no lo sé. Ok. No lo sé. O sea, mi preocupación en ese momento fue, bueno, debe ser normal, debe suceder, no me va a pasar nada. Al tiempo, me entero que estaba embarazada. Ándale, pa'l diablo. Accedo a Ana, le digo, Ana, ¿qué hago? ¿Me realizo un aborto? No sé, yo tengo a mi esposo, ¿cómo le planteo esta situación? ¿Cómo se lo digo? Entonces lo primero que me dijo ella fue, no te voy a pagar el aborto. Me parece que esto es lo mejor que te pudo haber pasado. Pues claro, ¿Por qué? porque te sirvió a ti y a mí. No, a la ganamos única plata que las le dos. sirvió- Espérate, Ana, ¿por qué te dijo que era bueno? Porque era su negocio. Era su negocio. Entonces lo que me dijo fue, y bueno, en esta situación, estando embarazada, se paga mucho mejor, vas a ganar $4.000. Claro, O sea, Súper ser bien. actriz porno mientras que estás embarazada paga mucho más. paga más que las mujeres que no están embarazadas y son actrices porno. Precisamente. Eso es lo que ella me dijo. Ok. En el momento dije, no voy a acceder. Pero después, cuando ella me dijo el monto que me iban a pagar... ¿Cuánto? Me Ay, daba ahí sí, redondo. ahí sí se deslumbró y dijo, yo ¿Cuánto? no Me hago. pagaba $30.000. $30.000. Me dijo que $10.000 me iba a dar luego del nacimiento de la criatura y que ella se iba a hacer cargo de la criatura. Que yo no me iba a Yo en tener que ningún hacer cargo. momento dije que Era- me iba a hacer cargo de la criatura. En ningún Ok. momento lo Sí dije. lo Ok. dijiste. Aquí no lo Sí lo dijiste. Ya, silencio. Te dijo... Tú me dices a mí lo que ella te dijo. Olvídate lo que ella ahora ustedes hablen aquí. No hablen nada. Tú habla conmigo. Ok. es que te dijo que te iba a dar $10.000 después que naciera la criatura. Sí, sí. Y el resto te lo daba cuando terminaras la película. No, los últimos 5 meses del embarazo, ella me iba a ir pagando... Y yo le pagué, yo Sí. le ¿Y pagué cuánto eso. te debe? Ahora No me le debe debo nada. $22.000. No te ha pagado los No le debo $22.000. nada, No porque me pagó nada. terminó la ¿No te pagó película. nada? No, porque doctora Polo, Porque no hay una terminó la situación muy película, ¿cómo la voy a importante. Bueno, pagar por espérate, me algo la que dices no es? después de este corto receso. La situación muy importante. Regresamos enseguida. La vengo a ayudar a ella porque a mí me pasó lo mismo, doctora. Bueno, a ver, cuéntame esta idea de hacer películas porno con mujeres embarazadas. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.